Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? De verdad es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana, en este ciclo de conferencias que ustedes están generando en marco del evento Humano 21 del 2022. Para mí es muy grato poder indicarles o poder hablar un poco sobre esta gestión que se ha llevado y este proyecto de investigación que se ha generado ya durante 4 años, que es la identificación de la formación académica con base en el talento humano y con base en la producción científica que se lleva a cabo. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Por favor, me van ustedes indicando si la pueden ver, si está completa o no. Me esperan un segundo. Por favor, me indican si la estamos viendo. Ahí se ve, adelante. Muchas gracias. Eh, Básicamente nosotros hemos encontrado durante estos 4 años diferentes factores por los cuales la producción científica se lleva a cabo, desde eh, el tema de la investigación y el tema de la categorización de los profesores y el rango de investigadores que llevan algunos países en Latinoamérica. Entonces todo esto se viene desde en Ecuador principalmente, que es donde yo vivo, a partir del 2008, cuando no teníamos un registro de investigadores y tampoco teníamos los incentivos para investigación. Entonces, en este aspecto, se comienza a generar un proceso de formación. Un proceso de formación que Brasil lo vive en los 60, que Venezuela también lo vive en los 60, cuando eh, el Estado impulsa la generación de doctores, impulsa este rango necesario de tener PhDs dentro de sus plantas docentes en universidades. Esto nos lleva a nosotros a interpretar que la formación te va a ayudar a mejorar tus procesos de investigación a nivel nacional. Esa es una política pública que se convierte en Ecuador. Y entonces, con esta política pública que se convierte en Ecuador, en donde comienzan a exigir a los profesores universitarios tener el grado de doctor y donde hacen un proceso migratorio basado en que las universidades nacionales no pueden emitir títulos de doctorado ni de PhD porque no cuentan con una planta docente capacitada, entonces muchos profesores a nivel nacional comienzan a migrar y comienzan a decir, bueno, ¿dónde hay procesos doctorales y qué tipo de procesos doctorales hay? Entonces, este proceso de formación docente eh, eh, comienza a migrar mucho hacia España, comienza a migrar mucho hacia Cuba, donde los doctorantes comienzan a generar todo este proceso de, bueno, me voy a formar aquí, voy a hacer una educación semipresencial, voy a terminar de generar este proceso en los países correspondientes y donde viene un grupo de profesores titulares en donde dicen, yo puedo obtener la salida, entonces voy a irme a hacer mi proceso doctoral allá, voy a irme a hacer mi proceso de titulación allá. Entonces, este proceso migratorio hace que las universidades en Ecuador exijan mucho más a un tema de investigación. Y ahí es donde se enfoca el tema de la formación para la formación docente y la producción científica, porque eh, Ecuador, si ustedes pueden revisar un poco las estadísticas, antes del 2008, 2010, no contaba con producción científica relevante, es decir, no existía dentro de los rankings a nivel internacional un número de producciones de Ecuador. No teníamos un ranking de revistas, es decir, ok, todas las universidades van a tener revistas científicas. Eran muy pocas las universidades que podían decir que tenían una revista científica y las revistas que se mantenían eran revistas que no estaban 100% enfocadas en eso, en la producción académica como tal, sino más en una producción de revisiones y ese tipo de instalaciones. Con esa introducción, entonces, yo quiero entrar en lo que es la formación para la investigación, porque una cuestión es la formación docente, una cosa es poder aprender o poder actualizar temas sobre TICs, poder actualizar temas sobre pedagogía, sobre andragogía, poder actualizar recursos didácticos. Pero otro factor, otro elemento, es la formación para la investigación. Si yo soy un docente o yo soy un profesional de ingeniería que tomé una maestría en educación superior o que he hecho un curso de formadores, eso me habilita o me capacita para poder dar clases dentro de un aula a nivel superior, pero no me capacita para poder hacer investigación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que la formación puede tener para generar esto? Muchos van a pensar, bueno, metodología de la investigación. Si ustedes revisan las mallas a nivel Latinoamérica, todas las universidades manejan módulos o manejan créditos en metodología de la investigación. Pero esos créditos, ¿qué tan reales son al momento de su aplicación? ¿Qué tan factible es que esos créditos funcionen dentro de un proyecto de investigación? Entonces ahí viene un elemento también relevante en donde trabajamos la formación para la investigación desde proyectos de investigación y la formación para la investigación desde formación formal y formación para la investigación desde formación no formal. Entonces,
un proceso que se realiza dentro de los proyectos de investigación van a ser este proceso donde yo aprendo, junto con otros investigadores seniors, a generar todos estos contenidos y todos estos recursos, a hacer una revisión sistemática, a identificar cómo manejar data estadística, cómo presentar, cómo redactar todos estos documentos. En educación formal, en la formación formal, viene este proceso de doctorado. Yo hago un doctorado, hago una maestría en investigación y me baso en eso, en entender y manejar cuáles son los elementos que necesito para hacer investigación científica. Y viene otro proceso que es la no formal, en donde yo decido tomar una parrilla de cursos que me alimenten a esta rama. Por ejemplo, yo puedo tomar un curso de Atlas T que no viene de una universidad, que viene de un centro de estudio, o puedo tomar un curso de SPSS para conocer un poco el software, o puedo tomar cursos aislados de metodología, o puedo tomar cursos de redacción, puedo tomar cursos de redacción científica, de argumentación, puedo tomar un curso de normas APA. Y toda esta parrilla que ustedes tienen son esos procesos que Latinoamérica ha vivido para formación para su investigación. Pero entonces estanquémoslo un poco en la data que nosotros vamos a tener como ejemplo. Si nosotros hablamos de la Universidad de Guayaquil, hablamos dentro de la facultad, hablamos cerca de 300 profesores de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Educación. De esos 300 profesores, tenemos un porcentaje muy alto de profesores que han trabajado en lo no formal, es decir, que han tomado cursos, que se han capacitado, ¿ya? Y tenemos una data igual de parecida, igual de fuerte, de profesores que están haciendo doctorados. Lo que nosotros no tenemos como desarrollo es formación para investigación basada en proyectos de investigación. Es decir, calculamos que nosotros tenemos dentro del 45% de profesores que están haciendo doctorados, más un 40% de profesores, un 25% de profesores que están haciendo procesos de investigación mediante cursos. Pero solamente un 5% o un 10% aproximadamente están haciendo los cursos, están haciendo proyectos de investigación, es decir, están aprendiendo con investigadores seniors. ¿Cuál ha sido la trayectoria? ¿Cuál es la línea de tiempo que nosotros tenemos para enmarcar esto? Tenemos un periodo de producción científica muy alto de estos profesores, de este grupo de profesores que trabajan con proyectos de investigación, en donde ya están con profesores seniors y están trabajando producción científica. Entonces comienzan a mandar producción científica en compañía de otros profesores. Esa es una técnica para lograr producción científica que la mayoría de nosotros la conocemos. Tenemos un grupo de profesores que están en educación formal que no se produjo en cantidades grandes, pero que cuando lograron sacar sus doctorados, su producción fue de muy buen nivel. Y tenemos un grupo de profesores que se ha hecho mediante educación no formal, que la producción científica que ha presentado ha sido regional. Entonces dividamos este concepto en dos partes: producción científica regional y producción científica de impacto. La producción científica de regional ha sido la que ha salido desde los procesos no formales para la investigación, es decir, desde la formación no formal para la investigación ha salido toda esta producción regional, mientras que la formación formal, es decir, los doctorados, las maestrías en investigación, han salido producciones de impacto. Y de los proyectos de investigación ha sido una mixtura. Han tenido producciones de impacto y han tenido producciones regionales. Entonces podemos llegar a una primera conclusión aquí. La primera conclusión es que los tres tipos de formación para la investigación nos van a tributar con resultados. ¿Cuál podría ser un motivo de discusión para nosotros? La producción no formal, llegar a obtener los resultados que tiene la formación formal, es muy complejo. Es decir, durante el periodo de 4 años, los profesores que han estado trabajando para revistas regionales no han podido dar el salto fácilmente a investigación de impacto, a producción de impacto. Mientras que los profesores que han participado de proyectos de investigación y que han participado de proyectos formales, los que han estado en formación formal, se han mantenido en ese rango de producción de impacto. ¿A qué denominamos entonces producción de impacto? A bases de alto rendimiento, como tenemos a Scopus, tenemos a Web of Science, tenemos a Eric Close. Ese tipo de bases son las que manejan bibliometría. Por lo tanto, manejamos cuartiles y sabemos en qué niveles las revistas se encuentran. Para la educación formal y la educación por proyectos de investigación, se ha sido muy fácil mantenerse ahí. Pero salir desde la educación no formal, es decir, desde los cursos aleatorios hacia esa producción, ha sido muy, muy complejo. Esa primera parte como formación para la investigación es relevante saberlo, porque nosotros
Al momento de iniciar un proceso de capacitación, debemos considerar todo esto, o debemos también considerar en qué momento salgo de la educación no formal y la normalizo y comienzo a hacerlo. Y hay estudios de caso que lo estamos llevando al momento, donde hay profesores que están intentando llegar a producción científica ya cambiándose a proyectos de investigación o cambiándose a regularizar su proceso formativo mediante doctorados o mediante maestrías de investigación. En estos tres lineamientos que tenemos, una formación en ética para la investigación es muy necesaria. ¿Por qué es muy necesaria esta formación en ética? Porque dentro de las políticas estatales y dentro de las políticas de recategorizaciones dentro de las universidades, existen lineamientos que yo debo tener para lograr esta presentación, esta obtención. Por ejemplo, si soy un profesor agregado, si soy un profesor auxiliar, necesito subir agregado. Y para subir agregado necesito X cantidad de producción científica. Entonces, mantener una formación ética y unas políticas públicas enfocadas en la realidad nos va a ayudar a nosotros poder tener producción científica válida. Muchos de nosotros sabemos que en este momento revistas clonadas, revistas que son predadoras, revistas que son inventadas, buscan captar a investigadores que necesitan estos factores, necesitan graduarse, necesitan recategorizarse, necesitan ingresar a la universidad. Entonces, con este criterio, nosotros tenemos que pensar y decir, ok, ¿cuáles son los elementos con los cuales el docente se tiene que formar en la ética? En una ética que va a terminar ayudando a mejorar la producción científica. Y esta formación en ética tiene que ser una formación que viene desde las instituciones. Porque si establezco la formación desde el enfoque netamente del número de publicaciones que una institución necesita para acreditar, o el número de publicaciones que necesito para ser parte de un ranking, entonces éticamente no estoy respondiendo a lo que es investigación. Estoy respondiendo a lo que es una necesidad institucional. Estoy respondiendo a lo que es a una necesidad local y no social. ¿Qué es lo que se busca es esta formación en ética? Se busca poder describir y poder decir que la investigación que estoy realizando o lo que se está invirtiendo dentro de esta investigación va a responder a una necesidad social. Esta formación en ética no se ve. Ustedes dentro de sus maestrías o dentro de sus doctorados no han visto directamente este tipo de acreditaciones. Han visto más un tema de qué tipo de producción necesito o cuáles son las producciones con las cuales yo estoy manejándome al momento de la presentación. Pero entonces, dentro de estos dos elementos, ¿cuáles son los factores que generan formación no formal? Y aquí es donde yo me voy a enfocar un poco más, porque estábamos hablando de esta no formalidad, que es una posición del docente que quiere superarse. Estos factores también van a depender mucho de las políticas públicas que maneje cada país. Y les pongo un ejemplo. En Perú, las publicaciones en LatinDex catálogo ya no son validadas para ser investigador reconocido dentro del país. Entonces, yo necesito generar esta formación que tribute hacia esas políticas públicas. Pero esas políticas públicas también tienen que generarse bajo un proceso formativo. Y normalmente las universidades no generan estos procesos formativos. Entonces el docente comienza a aplicar MOOCs, comienza a aplicar cursos en YouTube, comienza a aplicar diferentes tipos de recursos para llegar a este elemento. ¿Cuáles son las posiciones en las cuales el docente se tiene que colocar para poder llegar a este punto? Debe ser mucho más creativo, debe implementar mucho más sus herramientas de búsqueda, debe aumentar mucho más su conocimiento, pero lo hace desde una perspectiva informal, lo hace desde una perspectiva de voy a investigar en Google, voy a buscar esto, y eso al final del tiempo, en una línea, nos termina causando mucha más dispersión al momento de la presentación. Es decir, si yo trabajo desde un factor formal, la formación, y donde una universidad genera un diplomado en formación para la investigación, ya va a cortar mi tiempo de educación, por lo tanto va a generar una mayor producción científica a largo plazo. ¿Cuáles son las posiciones que tienen algunas instituciones? Algunas instituciones nos indican, bueno, yo no genero estos procesos porque estos procesos ya los han visto dentro de sus programas formales. Pero no es solamente
necesario, no es solamente importante ver esta parte formal, es necesario identificar cuáles son los elementos con los cuales se está presentando una formación. Me enfoco en la informalidad o en la no formal, en la formación no formal, porque dentro de las teorías de talento humano indica que yo debo tener indicadores que midan la producción de cada uno de mis elementos. Y ok, muchos me van a decir, sí, Carlos, está bien, pero esas teorías se aplican mucho más hacia el área administrativa. Y ustedes no se han preguntado por qué solamente las aplicas hacia el área administrativa, por qué no los docentes podemos tener indicadores para medir nuestra producción. Nuestra producción académica debe ser medida bajo qué criterios, bajo qué indicadores. Yo considero que nosotros deberíamos enfocarnos en la medición de indicadores mediante elementos que se pongan en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los elementos sociales con los cuales nosotros vamos a trabajar? Que un proyecto de investigación tenga un enfoque social, que un proyecto de investigación tenga resultados vinculados con la sociedad, que un proyecto de investigación tenga producción académica, que sea expuesto en diferentes eventos a nivel internacional. Son indicadores con los cuales nosotros podríamos trabajar. Eh, Todos estos indicadores terminan siendo informales porque el único indicador formal que tenemos es el ranking de las revistas que vamos a manejar. Y ahí llega a un punto importante. Si ustedes revisan, muchos países en Europa están saliendo de los rankings, o no están saliendo, sino le están dando menos importancia a los rankings porque no generan este proceso de impacto social que se está buscando. Lo que queremos o lo que buscamos nosotros es que las universidades se enfoquen en dónde esa producción científica está generando impacto y no en qué revista se está publicando. Es importante estar en bases indexadas, sin dudarlo. Pero es más importante que la inversión en investigación que las universidades realicen terminen siendo enfocadas en espacios íntegros para la sociedad. Entonces, si yo pienso en los factores que generan esta formación, va a ser la recategorización, va a ser aumentos salariales, va a ser llegar a un mejor nivel académico, va a ser tener un mejor estatus familiar. Pero ninguna de estos factores que generan la formación terminan siendo sociales, terminan siendo, necesito modificar en serio un modelo académico, necesito implementar un nuevo sistema, no. Entonces, enfoquémonos un poco en generar estos aspectos de formación para poder tener una mejor imagen de lo que estamos haciendo al fondo de la investigación. ¿Qué es lo que queremos llegar y hacia dónde queremos ir con este nivel? Pero esto no se puede conseguir si no contamos con unas políticas públicas claras al momento de su presentación. No podemos tener en cuenta, no podemos tener en cuenta que la investigación va a ir aislada de una política pública o que la producción académica de los profesores va a ir aislada de una política pública. ¿Por qué? Porque cuando un presupuesto en investigación para una universidad pública es auditado por el número de publicaciones que tiene, o yo tengo que declarar un número de publicaciones que voy a hacer para que un proyecto de investigación sea abierto, ya me están cuestionando a un número de producción científica, a qué tipo de producción científica se va a hacer. Y eso lo pueden ustedes ver en diferentes aspectos, porque ustedes pueden revisar dentro de las universidades cuáles son las fichas de evaluación para investigadores. O pueden ustedes revisar cuáles son los elementos que tiene las entidades nacionales para registrarse como investigadores. Entonces, no te evalúan el impacto que ha tenido tu publicación dentro de la sociedad, sino te evalúan cuántas publicaciones tienes. Puedo tener 50 publicaciones, y de las 50 publicaciones no pueden haber leído ninguna de ellas, pero igual me siguen registrando el número de publicaciones obtenidas. Hay otros países que han generado sus propios marcos para la revisión de producción científica, y hay otros países, nuevamente menciono a Perú, donde ya valoran el índice de citación, pero termina siendo un índice netamente estadístico, termina siendo cómo lograr tener un índice H más alto, cómo lograr ser un investigador más reconocido dentro de la base. Y, ahí es lo que hablamos, este enfoque que debe ser modificado hacia la parte social, en de por qué voy a medir el número de citas que tengo si puedo medir el cambio en la sociedad que he creado. Si genero un nuevo método de estudio o si implemento una nueva técnica para aprender, deberían valorarme sobre esa técnica para aprender y no sobre el número de citaciones que tengo. Al final de cuentas,
ya la investigación y los datos de investigación se pueden modificar, se pueden ingresar. Han habido muchos análisis y muchos estudios de cómo aumentar el índice de sus citaciones. Por ejemplo, existe un trabajo en donde se genera todo un mecanismo de Google académico para subir su índice H mucho más rápido y lo muestran como una forma depredadora de ciencia. Existen revistas que pueden valorar muchísimo más la parte económica que la parte científica y comienzan a publicar. Tenemos revistas que tienen APCs directos hacia los autores y tenemos bases que nos obligan a cobrar por leer un artículo. Tenemos bases que no nos permiten el acceso directo. Tenemos otras que defienden la publicación diamante, tenemos otras que valoran el tema de que pueda ser libre de APC para el autor y para los lectores. Esos repositorios son los que nosotros tenemos que tener adelante y esos son los repositorios que dentro de las políticas públicas deberían valorar. Y hablo de esto porque si nosotros revisamos Latinoamérica, en toda Latinoamérica tenemos prioridad por Scopus. Todo el mundo busca publicar en Scopus porque dentro de las universidades te exigen esa publicación. Y entonces, como me exigen esa publicación, la universidad tiene que pagar un porcentaje para que puedan los investigadores descargar documentos de la base. Y se convierte en un círculo vicioso que no es depredador, pero que sí termina limitando la ciencia, porque terminas sin poder tener acceso a ciertos documentos porque la universidad no contrató esa biblioteca, pero sí contrató la biblioteca de acá. Y tenemos empresas como EBSCO, como Elsevier, como Claridex, que terminan siendo monopolios de posiciones dentro de la investigación. Si no estoy dentro de esa base, mi universidad no existe porque no estoy en el ranking. Si no tengo una revista en SJR o CJR, no existo porque mi revista no es de calidad. Hay muchísimas revistas que no se han postulado a bases indexadas de ese aspecto porque no quieren entrar dentro de este proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Me llegan trabajos de menor calidad, me llegan trabajos con más dificultad, pero todo eso va a depender de qué, de que el Estado como tal me diga qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero. Y todo esto lo que busca, al final de cuentas, es tener un número de docentes e investigadores. Pero estos docentes e investigadores que estoy buscando, ¿qué pretenden ser? ¿Pretenden ser un dato estadístico dentro de una base o pretenden ser un proceso de impacto dentro de la comunidad? Entonces, mis procesos de formación, como lo habíamos hablado, formal y no formal, mi proceso ético, debería llevarme a tener docentes e investigadores que generen producción científica, que generen producción académica, pero que terminen teniendo un impacto social. No puedo llamarme docente investigador si uno de mis trabajos no ha terminado siendo un aporte importante a mi comunidad o a la comunidad en general. Si ustedes se dan cuenta, el aumento de producción científica que hay en revisiones sistemáticas es impresionante. Muchos docentes comienzan a generar revisiones sistemáticas porque no me influyen tener reactivos o no me influye tener un largo tiempo de investigación, si no puedo hacerlo directamente desde mi escritorio y comenzar a ver qué es lo que la ciencia está diciendo. Cosa que no está mal, está súper bien porque me ayuda a sistematizar mucho la información que ya se encuentra en la red. Pero entonces con esas credenciales yo comienzo a subir dentro de mi docente investigador. Si soy un docente investigador de forma teórica netamente, debería demostrar dentro de mis investigaciones cuáles son los aportes que esos trabajos me presentan, cuáles son los aportes positivos y los aportes negativos que me presentan. No solamente puedo pensar que esa docencia bajo investigación me va a presentar un aporte positivo y que todo va a estar bien dentro de lo que estoy mencionando como tal. Pero entonces, caigamos en un punto de qué es lo que se debería evaluar como producción científica. Y si nosotros revisamos las políticas de diferentes países en producción científica, se evalúa como primer ítem artículos publicados en Scopus o Web of Science. Se valora como primer ítems, como ítems a nivel superior, artículos publicados en Cielo. Después vienen los libros. Y las ponencias, ya casi hay pocos países que la valoran. Por ejemplo, Ecuador no valora la producción en libros de congresos, Perú no valora la producción en libros de congresos, Colombia tampoco. Las universidades dicen no voy a valorar esta producción cuando si ustedes analizan esto, la producción en congresos es quizás la producción que más enfoque tiene o más nicho tiene, porque los eventos como el que estamos nosotros viendo ahora
son eventos en donde participan un grupo pequeño de profesores o un grupo grande de profesores que están escuchando atentamente lo que un conferencista dice y va a traer como resultado la discusión y la presentación de nuevos elementos a esa investigación. Es la retroalimentación más clara que pueden tener. Claro, al igual que revistas, también tiene que existir un filtro de eventos. No se puede valorar de igual manera un evento con otro. Deberían haber indicadores que te dicen cuáles son los eventos apropiados. Y ustedes me pueden decir, Carlos, pero entonces estás contradiciéndote con el tema de las bases de indexación y los requisitos. Y les digo, no. Nosotros, o al menos la investigación que se propone, no está en contra de que las bases indexadas mantengan un ranking basado en elementos, sino está en contra de cuáles son los elementos con los cuales se está evaluando este ranking. Existen, por ejemplo, bases académicas como DOAC, que mantienen un alto nivel en su selección de revistas, por lo tanto mantienen un muy buen nivel en la producción de artículos. Existen bases existen índices como Latindex, que tienen elementos muy importantes dentro de su selección de revistas. ¿Cuáles son los indicadores con los cuales voy a trabajar cada uno de ellos? Es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta. Si la producción científica va a depender de la formación académica, ¿cómo evalúo esto? ¿Cómo puedo evaluar que esta producción científica tributa a una formación y por lo tanto tributa a mi universidad? Es un elemento que nosotros nos estamos preguntando y seguimos trabajando en este aspecto, porque al final de cuentas lo ideal sería poder identificar cómo esta producción científica tributa a la producción académica, pero cómo esta producción académica o producción científica va a tributar a la comunidad. Creo que ese es el eslabón que nos hace falta al final del día. Entender y tener un poco más clara la idea de en qué momento esa producción académica termina de asentarse en la sociedad y no queda nada más como un logro académico publicado en una revista o un logro académico publicado en algún evento importante. Esa trilogía es la que a nosotros nos falta este punto mágico, ¿no? Porque tenemos una formación, sea mediante experiencia en investigación, sea mediante maestrías o doctorados en investigación, o sea bajo talleres, cursos y diplomados. Tenemos estos tres elementos, y estos tres elementos tengo producción. Entonces estoy completando estos dos puntos, pero me falta el punto en donde termina este proceso de asentarse a la sociedad como tal. Eso es lo que queremos nosotros invitar a la comunidad a pensar un poco y a entender en qué momento toda esta producción se va a asomar a la parte social y va a decir, aquí estoy. Mi proyecto sirve para que esta comunidad mejore en tal aspecto, mi proyecto sirve para que esta comunidad aumente su producción o mejore su proceso de aprendizaje. Con esto estamos nosotros terminando esta primera parte. Me gustaría saber si existe alguna pregunta. Sí, gracias. Vamos a recordarle, por favor, a los asistentes que refresquen la pantalla para que se les active el chat. A través de él nos puedan hacer las preguntas. Por favor, refrescan y estamos atentos a las preguntas. Mientras eso sucede, pues yo tengo una pregunta. Sí, es decir, como decíamos ahora en el momento de la presentación, la tendencia es a la comercialización de todo. Entonces, entre eso entra la producción científica. Y entonces todas estas empresas, las que estabas comentando ahora en la presentación, pues entran como actores económicos buscando un beneficio. Entonces, las revistas cobran porque uno descargue un artículo, los índices cobran para poder tener una revista organizada y tener unos indicadores altos. ¿Cómo hacer? O sea, las iniciativas tienen que ser gubernamentales para que las revistas internas, las revistas que no alcanzan por ese asunto de la citación a entrar a los índices competitivos y estar en Scopus o estar en WOS, ¿cómo hacer? Que la comunidad, ¿qué debía hacer como para unirse, para trabajar de forma mancomunada y hacer que
ese trabajo se visibilice y se logre, y que logre llegar a todos los interesados, científicos, académicos, profesores, de todo, y que realmente se conozca y se distribuya el objetivo real de lo que es publicar, y es que tenga un impacto en la comunidad que está leyendo. Sí, bueno, para mí lo que ustedes indican es importante, porque al final del día no vamos a poder resolverlo si no es desde una política pública que cambie la evaluación de docentes e investigadores o que cambie la evaluación de las universidades como tal. Mientras los procesos de acreditación se mantengan establecidos en el número de producción que puede tener una universidad indexada en X base, no nos va a dar un resultado social que esperamos. Y hay que estudiar casos específicos, como el caso de España, por ejemplo, en donde comenzaron a eliminar la publicación en Scopus y en cierta etapa de la vida prefirieron la presentación en eventos académicos. Ahora prefieren CJRs para su presentación, porque al final de cuentas tiene un mayor índice de complejidad su publicación como tal. Para mí, la posición de la política pública que presenta cada país es el fundamento básico para poder quitar un poco la comercialización de la ciencia dentro de las universidades. Si nosotros seguimos valorando o seguimos haciendo que las universidades como tal valoren un número de publicaciones, vamos a seguir estancados en el mismo tema. Y por ejemplo, hay universidades que premian a sus investigadores por obtener X cuartil o por obtener X publicación en una revista. Entonces, la universidad mismo abre el espectro para poder tener este tipo de publicaciones. Tenemos revistas como OnePlus que te cobra $3,000, $6,000 por una revisión más rápida y por una publicación. Tenemos diferentes revistas con APC declarados directamente que terminan siendo un problema al nivel de ciencia, porque terminan normalizando este aspecto. Y el problema es que las revistas se convierten en un proceso elitista donde yo me demoro más al revisarlo y por lo tanto tengo mayor número de publicaciones y por lo tanto soy más difícil de lograrlo. Es todo lo contrario a la democratización de la ciencia, es decir, ¿de qué me sirve tener un documento que cure una enfermedad si la revista se va a demorar 2 años en publicarlo? Y es un tema que ustedes que nosotros pudimos ver en pandemia. Con toda la información que sacó COVID-19, las revistas comenzaron a publicar mucho más rápido sobre esa información, pero es una necesidad mundial. Esa necesidad mundial no solamente está enfocada en esta pandemia, está en diferentes aspectos enfocadas. Yo creo que deberíamos nosotros, dentro del mundo de la investigación, del mundo de las revistas, de políticas editoriales también, comenzar a pensar en que el evaluador de las revistas debería tener honorarios que no dependan de la aceptación o cancelación de un artículo, honorarios que dependan del proceso de revisión, que valoren ese proceso para que sea mucho más ágil. El cambio de frecuencia de las revistas es un elemento valioso. Ya las revistas están cambiándose a una frecuencia continua, en donde ya no dependen de los meses de publicación, sino lo pueden hacer constantemente según la necesidad o según el trabajo que presenten. Pero definitivamente para mí el tema de que se identifique dentro de las políticas públicas es valioso. Si el Estado sigue pensando en que le interesa más el número de publicaciones que un país puede tener a un resultado social o un cambio de paradigma social, creo que ahí va a estar un problema, creo que ahí está el problema en realidad al momento de su presentación como tal. Exacto, y es que se nos está volviendo es un círculo vicioso, porque Correcto. Si no publico, pues entonces no tengo una categoría como profesor o como investigador. Si la universidad no tiene una cantidad de artículos o sus investigadores no tienen una cantidad de artículos en X revista o en X cuartil, entonces la acreditación empieza a tambalear. Y si los investigadores pues digamos, entre comillas, nos rebelamos y no queremos entonces estar en esa comercialización de la producción científica, pues no vamos a tener el reconocimiento que espera la universidad. Esa parte es tan complicada como el asunto de la exigencia de los doctorados en las universidades. Si no es doctor, entonces no tiene posibilidades de ingresar, pero ese doctor,
¿para qué lo van a contratar? Lo van a contratar es para que haga investigación, no para que haga docencia. O que tiene que hablar inglés, si no, no lo puedo contratar como profesor. Pasa lo mismo. ¿En Correcto. qué medida se ha mejorado la calidad de la educación por el hecho de tener una cantidad de doctores que hablen inglés? Ese impacto no se ha evaluado adecuadamente. Es una posibilidad, y como en algunas universidades en Estados Unidos trabajan, y es que yo a usted lo contrato como profesor y se dedica como profesor, o yo lo contrato como investigador y se dedica solo a investigación. No es esa figura de docente investigador que nosotros manejamos aquí en América Latina tan jovialmente. Es más, el profesor en Estados Unidos gana más que el investigador, si lo vamos a mirar pues en términos económicos. Pero aquí ese círculo vicioso entonces nos lleva a tener estas figuras y estos indicadores a los que las universidades buscan y los mismos investigadores pues buscan en la producción. De hecho, en Colombia tenemos un problema con las revistas que no alcanzan a llegar por sus indicadores a los índices pues, de los cuartiles. Y es que los investigadores no quieren publicar en ellas porque no van a recibir, pues, primero los incentivos que las universidades les pagan por publicar en los cuartiles, y segundo, porque la revista no tiene visibilidad adecuada. Entonces, el Estado mismo está patrocinando eso, porque no les da el reconocimiento adecuado a las revistas mismas. Yo creo que esa es la discusión que deberían tener las universidades en Latinoamérica. El poder decir qué es lo que quiero al final del día, ser reconocido o tener una producción decente y enfocada. Y Colombia tiene un pool index que es muy bueno, que genera un muy buen ranking, pero que igual no lo valoran a lo interno, solamente están valorando la parte externa, ¿no? Están valorando las bases, tanto así que en Colombia yo sé que se han desarrollado muchas empresas de asesoramiento para lograr la indexación en Scopus y lograr la indexación en diferentes bases. Y todo eso es un tema comercial, es decir, están obligando a las empresas, están obligando a las universidades a caer en la comercialización de diferentes servicios. Y eso es lo preocupante al final del día, porque lo que tú decías es valioso, porque me obligan a tener X cantidad de publicaciones, entonces me obligan a generar como sea, porque al final es mi trabajo, al final es de lo que yo estoy viviendo. Al final yo tengo que ser docente, investigador, preparador de clase, gestor de todo, para lograr llegar a un punto. Y ¿cómo hago todo al mismo tiempo? No, humanamente no se puede hacer todo al mismo tiempo y no se puede hacer todo con calidad al mismo tiempo. Entonces, esa separación entre docente investigador y docente de clase como tal es relevante. Ecuador tampoco la tiene, Perú la tiene en universidades privadas, tiene docentes investigadores y docentes para clase, Argentina la tiene, Chile no la tiene todavía, la está recién implementando con el índice de investigadores que va a proporcionar. Al final del día terminamos cayendo en la comercialización para mí, y mientras no exista una postura como bloque en universidades o en países, va a ser muy difícil salir de eso. Exacto, esa es una de las, digamos, filosofía o objetivos en este congreso o en esta multiconferencia, y es buscar que realmente se logre un mejoramiento, primero, del impacto de la ciencia y segundo, del impacto de la educación, porque la calidad en la educación, pues aunque hay una cantidad de reformas y de leyes y de cosas, pues cuando se va a ver la realidad, no se está el impacto realmente no se está viendo. Y en la investigación está pasando lo mismo. A mí me pagan por hacer una cantidad de cosas y entre ellas investigar. Entonces la calidad de la investigación se está limitando en muchos de los países latinoamericanos es a revisiones de la literatura, a cuestiones cuyo impacto en la sociedad realmente son mínimos y no al impacto que realmente debemos buscar, porque como lo mencionabas ahora como ejemplo lo del COVID-19, lo más importante es cuánto voy a ganar. Y entonces, ¿cuánto dinero recibieron los laboratorios en medio de la pandemia? Los investigadores que trabajaron en eso, ¿cuánto dinero? Y vamos a ver qué producción real científica en artículos y demás salió a la luz pública como para uno decir, realmente todo ese dinero se está viendo reflejado en un beneficio, además de la vacuna,
en un beneficio al conocimiento que la sociedad necesita. Entonces, como te decía, esto es un círculo vicioso y en parte de este congreso, que ya el año entrante pues nos vamos a volver a encontrar de forma presencial, pues vamos a tener unas mesas de trabajo como las teníamos hace dos años ya, orientadas a hacer este tipo de discusiones y orientadas a llevar iniciativas para que primero los investigadores tengan conciencia, luego las instituciones tengan conciencia y por último pues los gobiernos tengan conciencia, porque lo que necesitamos es una unión entre todos para poder llegar al logro real de la ciencia y del objetivo de la ciencia. Claro, y una cosa interesante aquí para todos los que nos están escuchando, los que están participando de la conferencia, es ustedes comienzan a pensar con qué indicadores me está evaluando la universidad en producción científica. Y se van a dar cuenta que lo que estamos conversando ahora es exactamente lo mismo que les está pasando en su institución. Me están evaluando netamente por números y no por un impacto social de lo que estoy produciendo. Y evaluémonos qué estoy produciendo como investigador y qué impacto podría tener. Y creo que ese va a ser un primer paso para poder comenzar a cambiar un poco la estructuración de nuestra investigación como tal. Aguantemos un poco el tema de tengo que ser un autor Q1 para lograr ser valorado. No, debo tener un impacto social importante para poder ser valorado. Yo creo que ese es un mensaje que me gustaría que todos los tengamos ahora presentes para poder identificar un poco. No necesitamos tener 50 publicaciones al año, no necesitamos tener publicaciones actuales. Necesitamos tener publicaciones que impacten a la comunidad para poder tener un resultado importante dentro de nuestra comunidad de universidad como tal. Bueno, este es un tema que nos debe convocar a todos los que estamos de alguna manera involucrados en el asunto de la investigación y de la docencia, poder definir un área específica de nuestro trabajo para cada una de ellas. Calidad educativa, calidad investigativa, pero sobre todo impacto social. No solo comercial, sino impacto social. ¿Cuántos de nuestros productos en investigación realmente están aportando al mejoramiento de la vida, al mejoramiento social, al mejoramiento natural? Y pues, aunque me vuelva reiterativo, esos son parte de los objetivos de esta multiconferencia. Agradecemos entonces al doctor Barro la presentación de su conferencia.